Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra amada Casa Espírita Becerra de Meneses. Feliz Día de los Padres a los papás hoy, en Brasil es Día de los Padres y hoy quisiéramos explicarles también que la casa sigue cerrada para las actividades con personas, pero que estamos siguiendo con el Evangelio online, así que pueden conectarse en nuestra página spiritist.com y ahí obtener las informaciones de las clases que estamos haciendo de manera remota. Y también les pedimos que por favor si nos ayuden a suscribirse en nuestra página en YouTube para que estas presentaciones puedan ser en vivo, ¿no? En el tiempo real. Invitaremos entonces a todos en estos momentos para que hagamos una prece y para que podamos empezar nuestra charla del día de hoy. Cerremos nuestros ojos, agradeciendo primeramente a Dios, Padre de amor, bondad y justicia, por esta oportunidad de acá estarmos reunidos en corazón, en pensamiento, agradeciendo el apoyo espiritual, el equipo de Dr. Becerra de Meneses que nos acompaña siempre, para que podamos en esta mañana de domingo estudiar una parte más de nuestro amado Evangelio según el Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga, nos ilumine y que podamos tener una mañana de paz y de armonía. Que así sea. Bueno amigos, hoy el tema que vamos a hablar es el tema de la introducción del libro del Evangelio según el Espiritismo, que habla de Sócrates y Platón. Primeramente quisiéramos presentarlos, ¿no? ¿Quién es Sócrates? ¿Quién es Platón? Ambos son filósofos de la Grecia, ¿no? Sócrates, ateniense, nacido en 470 a.C., él desencarnó en 399, en esa época los años decrecían, como pueden ver, y él desencarnó a los 71 años, ¿no? Hijo de una partera, Fenarete, y un escultor sofístico. Fue casado con Xantipa, tuvo 3 hijos y Sócrates nació 100 años después de Pitágoras. Platón es discípulo de Sócrates, nació después de él, es también un filósofo muy importante de la época y él fundó la Academia de Atenas que se considera la primera universidad del planeta. Entonces amigos, acá lo que voy a hacer es invitarles para que hagamos un viaje en el tiempo, ¿no? Para que podamos entender estas dos personas y su importancia dentro de nuestro Evangelio. Lo que queremos es traerles fechas para situarnos en esa época, qué pasaba en esa época, quién eran estos filósofos y pensadores importantes, ¿no? Entonces, la gráfica enseña, ¿no? Tenemos, empezando por Pitágoras, Heráclito, después nació Sócrates, en la época Demócrito, Hipócrates, después de Sócrates, 10 años después. Y Platón, si vemos, nació 40 años después de Sócrates, pero dio seguimiento y puso todas las enseñanzas de Sócrates, la que tenemos hoy día, fueron escritas por Platón. Es muy interesante que veamos que Heráclito, que vino antes de Sócrates, es considerado el padre de la dialéctica, o sea, de la enseñanza a través del diálogo y de las conversaciones, ¿no? Y él nació 30 años también después de Pitágoras. La edad que ellos han desencarnado más o menos coordinan entre los 60 años hasta los 90, ¿no? Sócrates cuando desencarnó tenía 71 años y enseguida vemos de que nunca
uno está solo, siempre hay otros que vienen como que para apoyar, para ayudar y para dar seguimiento a las ideas que se tenían en esa época, ¿no? Entonces, poniéndonos en contexto, hasta Santo Agostino, que nació 116 años después de Sócrates, también dio continuidad a las ideas filosóficas y todas las enseñanzas que vamos a ver que nos trajo Sócrates y Platón. Como les había dicho, entendamos qué ciudad era esta época, en que creían, de lo que hablaban en Atenas en esa época, ¿no? Entonces, las costumbres de ellos eran de adoración de varios dioses y, en verdad, había un oráculo muy importante de la época que es el oráculo de Delfos, donde una pitonisa, como se llamaba, eran las mujeres que eran encargadas de recibir los mensajes de los dioses, en este caso del dios Apolo, que se comunicaba en ese oráculo. Eran como sacerdotisas y sabemos nosotros de que era no nada más de que la manifestación de la mediunidad que tenían, ¿no? Donde traían mensajes supuestamente de los dioses, ¿no? En esa época, ¿no? Entonces así era como ellos adoraban a sus dioses y como ellos creían de que las cosas que iban a suceder, iban a pasar, tenían siempre que consultar con esta pitonisa, ¿no? En esa época entonces se habla del nacimiento de la filosofía, ¿no? Y queremos entender qué sería filosofía, ¿no? ¿Qué es la filosofía, ¿no? Y acá vemos que la filosofía ella es una actitud crítica. ¿Qué quiere decir? Es a través de un conocimiento racional, o sea, empezar a pensar en las cosas más profundamente, no aceptando lo que nos traían los dioses de mensajes en esa época. Entonces se empieza a cuestionar, se empieza a hablar más. Y esto nos lleva a ver de que muchas cosas quedan sin respuesta, o sea, no entendemos todo. Y la filosofía lo que nos trae es ese espanto y es donde buscamos conocer más. Para tal necesitamos conocernos un poquito más a nosotros mismos, de nuestro origen, de nuestra historia, y con eso nos permite ir desvelando, o sea, quitando la ceguera y las ideas antiguas y poniendo más razonamiento en lo que vamos en lo que se están hablando de la época, ¿no? Y nos liberamos de estas ideas cerradas que teníamos y nos volvimos a un ser más racional. Entonces esa es la idea de la filosofía, ¿no? Dentro de nuestra doctrina sabemos que Allan Kardec nos trae ese tríplice aspecto de nuestra doctrina, ¿no? Entonces es muy importante que sepamos la importancia de la filosofía dentro de nuestra amada doctrina espírita, ¿no? El espiritismo tiene tres bases fundamentales, ¿no? Es la ciencia, es la filosofía y es la religión. ¿Y dónde entra acá la filosofía? Dice que el espiritismo es una doctrina esencialmente filosófica, analizando la naturaleza humana, algunas cuestiones que vienen atravesando séculos, siglos y civilizaciones. ¿Qué quiere decir? Es la utilización de nuestro razonamiento dentro de lo que vemos, ¿no? Entonces la ciencia nos trae la explicación, la filosofía, las preguntas y la parte moral, la parte religiosa es donde viene la transformación moral de nosotros, ¿no? Entonces la filosofía está totalmente dentro de nuestra doctrina espírita, ¿no? La filosofía griega antigua, ella surgió en el siglo 6 AC y ella continuó durante un periodo muy grande, ¿no? En Grecia, en esa época. Grecia era dominada por el Imperio Romano. Entonces, ellos vivían sobre un régimen de autoridad de Roma, pero empezaron a tener muchas personas destacándose en ese campo de la cultura,
Pitágoras en su época de la matemática, y como vemos, no son años, sino siglos de personas muy importantes de nuestra época que aparecieron en Atenas, en Grecia, la época de estos filósofos todos, ¿no? Entonces lo que pasa es que la filosofía se utilizó para dar sentido al mundo de una manera no religiosa, porque cuando los griegos se sometían a las imposiciones de los dioses, ellos no podían opinar mucho, tenían que seguir lo que se les decía en esa época, ¿no? Y en verdad, la filosofía les abre el camino para que hagan más preguntas, para que cuestionen, y en esta época es donde Sócrates tiene una importancia muy grande, ¿no? También los estudios nos traen la información de que nuestro planeta Tierra en estos años se acercaba de una maturidad, una edad espiritual, ¿no? Es que el planeta ya estaba preparado para recibir estos corazones estudiosos, estos filósofos, estas ideas que venían a través de ellos, para que nuestra Tierra empezara un cambio de su naturaleza, ¿no? Entonces ellos vinieron en verdad a una siembra a través de sus palabras, ¿no? Allan Kardec nos trae de que todas las grandes ideas y nuevas que se basan en la verdad nunca surgen de repente. O sea, estas ideas, ellas no aparecieron de nada, y de repente, ¿no? Cuando empezamos a estudiar la vida de estos filósofos y esta época, empezamos a agrandar nuestra mente y entender qué plan bonito, qué plan divino hay por detrás del surgimiento de todas estas personas de nuestra historia, ¿no? Entonces, todas las grandes ideas nuevas que se basan en la verdad nunca surgen de repente, aparecen lentamente a través de precursores que preparan el terreno aquí y allá hasta que llega alguien con la misión de resumir, coordinar y completar las escasas enseñanzas. Entonces, muy bien explicado por Allan Kardec. Empezamos a hablar entonces de esa palabra precursores, ¿no? Y estudiando la doctrina espírita, sabemos que Sócrates y Platón son precursores de la doctrina espírita. Quiere decir que antecedieron en mucho tiempo y trajeron ideas que son el soporte y la entrada en la sembra para las enseñanzas que venían después, ¿no? Podemos entender que estos precursores, y son muchos, algunos les listé al inicio, ¿no? Para situarnos en la historia, son muchos y en todo el mundo, no solamente en Atenas, en la Grecia, pero ahí sí se aglomeraron un gran número de pensadores y de filósofos que en verdad pudieron empezar a diseminar algunas ideas diferentes de esta época. Los precursores son más o menos como los agricultores que vienen a preparar el terreno, ¿no? Ellos preparan la tierra, hacen todo lo que es necesario y ahí después viene alguien que va a poner las semillas. Pero los precursores son los que preparan ese terreno para estos mensajes que vamos a recibir, ¿no? Más bonito todavía cuando miramos la figura de nuestro querido Maestro Jesús en todo este plan. Los estudios nos dicen que en la afluencia del corazón misericordioso del Cristo, toda la Grecia está hablada por eminentes artistas y pensadores en el marco de las filosofías y de las ciencias. El Salvador contempla desde las alturas este tiempo de altas conquistas morales, lleno de amor y esperanza. Qué bonito, ¿no? Jesús
planeando por nuestro planeta, mirando más allá de lo que cada uno de nosotros puede ver, pero ese plan viene a través de nuestro amado Maestro Jesús, ¿no? Él examina la madurez espiritual de nosotros, los seres humanos, y Cristo les envió antes de su llegada al mundo un gran corte de espíritus sabios y benevolentes, capaces de consolidar definitivamente esta maduración del pensamiento terrestre. Entonces hablemos un poquito más de esta parte, ¿no? Jesús, sabiendo del momento que nuestro planeta estaba pasando y los cambios que la humanidad venía trayendo, vio que ya estábamos preparados para recibir ciertos mensajes en este tiempo. Entonces, los precursores, los pensadores, los filósofos, son esos espíritus preparados que vienen de verdad para traernos ese mensaje y ayudar a nuestro planeta a evolucionar, ¿no? Las ciudades populosas del mundo están llenas entonces de hombres cultos, generosos, de filósofos, de artistas, no apenas los filósofos, pero fue una época, una explosión artística muy grande, ¿no? Y todas las tendencias de la humanidad se van marcando en estas épocas a través de estos grandes maestros del cerebro y el corazón, y forman numerosas escuelas en Grecia que asumieron la dirección intelectual del hombre. Miremos qué lindo cuando vemos que no es el acaso, sino que un plan muy grande de Jesús para preparando toda la venida de todos estos espíritus preparados, asumiendo este compromiso, ¿no?, de llevar ese nuestro planeta hacia adelante, ¿no? Entonces, puntuamos en nuestro evangelio la importancia tan grande que tuvo Sócrates y Platón, porque ellos de verdad, ellos prescindieron la idea cristiana, ellos vinieron antes de Cristo, y el mensaje que ellos dejaron, especialmente Sócrates, sus mensajes, vamos a ver más adelante, que están totalmente coordinadas con el mensaje del Cristo y después también confirmadas por nuestro querido Allan Kardec en la codificación, donde señala la importancia de estos dos grandes espíritus que vinieron a la tierra para ayudarnos en el desarrollo de las ideas, ¿no? Y todo lo que hablaron está totalmente de acuerdo con los principios fundamentales del espiritismo. Sócrates acá dice, la filosofía de Sócrates muestra que Kardec tenía toda la razón cuando lo enmarcaba como un precursor de la idea cristiana y el espiritismo. Entonces Kardec afirma que la base y la fuerza de la doctrina espírita es precisamente la fuerza de su filosofía, es la fuerza de su atractivo que está en la razón, y hace con que cada persona a través de esa filosofía encuentre a Dios. Entonces sabemos que nuestra filosofía, ¿no?, del espiritismo es razonada y hace con que cada uno empiece por sí mismo a pensar y a de una manera encontrar Dios dentro de las cosas de la naturaleza y de la bondad que vemos en toda la creación de este planeta. Más allá nos dice León Denis, ¿no?, que el espiritismo no dogmatiza, no es una secta ni una ortodoxia, es una filosofía viva. ¿Qué sería una filosofía viva? Una filosofía abierta a todos los espíritus libres y progresando a través de la evolución. El espiritismo no impone ningún orden,
Él propone. Él no, y lo que Él propone se basa en hechos de experiencias y evidencia moral. No excluye ninguna de las otras creencias y se eleva por arriba de ellas, abarcando en una fórmula más amplia, en una expresión más allá y más extensa de la verdad. Mucha sabiduría, ¿no? León de acá refuerza lo que estamos hablando de que el espiritismo y su aspecto filosófico no es de imposición y no es discriminativo de ninguna manera, ¿no? Nos lleva a pensar, a respetar y a razonar sobre la existencia del hombre, en lo que cree, y nos da bases en la enseñanza para que lleguemos a esta tan deseada verdad. Las grandes ideas, ellas nunca surgen de repente. Exactamente lo que vimos más al inicio. Hay un plan. Jesús tiene un plan para nuestro planeta y ese plan es un plan de mucho amor. Los que se basan en la verdad siempre tienen precursores que preparan parcialmente sus caminos. Luego, cuando llegó el momento, Dios envió a un hombre con la misión de resumir y coordinar y completar los elementos escasos para reunirlos en un cuerpo de la doctrina. De esta manera, cuando la idea no aparece repentinamente, cuando aparece, encuentra espíritus dispuestos a aceptarla. Tal fue el caso con la idea cristiana, que fue prevista muchos siglos antes de Jesús y los esenios, teniendo como principales precursores Sócrates y Plato. Eso está en nuestro amado Evangelio según el Espiritismo. Nos explica que este plan es un plan mayor, de ideas que no aparecen de la nada, son muy planeadas y tienen ahí toda una función de traernos toda esa información a través de esos espíritus que vienen para organizar esas ideas. Más tarde, ¿no? Jesús vino trayendo el cristianismo y posteriormente Allan Kardec en la codificación de toda esa información, poniéndola de una manera organizada para que pudiéramos entenderla un poco mejor dentro de un cuerpo como de una doctrina, ¿no? Antes de empezar a hablar de las ideas, ¿qué ideas tenía Sócrates y Plato? ¿De qué hablaban? ¿Qué es que trajeran que tenía coordinación con el cristianismo o con el espiritismo, ¿no? Quisiéramos hablar un poquito de la persona Sócrates, ¿no? ¿Quién era? ¿Cómo vivía? ¿Cómo era su vida? Para que veamos qué interesante que fue su vida, ¿no? Leyendo su historia, me encanté con una época, hice como un viaje al tiempo antiguo, ¿no? Entonces acá, Sócrates nació en 470 a.C., ¿no? En la ciudad de Atenas. Era un pueblo racionalmente pobre. Era fuera de las murallas de la ciudad, a unos 30 minutos caminando. Su papá era escultor. Su papá trabajaba con esculturas en mármol. En esa época había muchas construcciones de los templos y entonces su papá trabajaba mucho, tenía bastante trabajo. Su especialidad era tallar columnas de los templos. Su mamá, una partera, ayudaba a los bebés a venir al mundo, ¿no? O sea, ambos tenían una función. Pero, ¿cómo se veían personas que trabajaban en esa época? Veían que personas que trabajaban para sobrevivir no eran muy bien considerados, porque los que eran bien considerados supuestamente no necesitaban trabajar.
trabajar y tenían esclavos, y ellos no tenían esclavos, entonces eran consideradas personas no pobres, pero personas regulares, no normales. Su vida no era tan difícil porque Atenas en ese momento se hacía cada vez más rica y había mucho trabajo para su papá, ¿no? Entonces Sócrates llevaba una vida normal. Él intentaba aprender el oficio de su papá y lo veía demasiado complicado. En verdad, Sócrates tenía una vida muy común. Él no fue al colegio ni aprendió a leer, a escribir. Muy interesante eso, ¿no? En esa época, para estudiar, tenían que pagar por los profesores o los maestros que eran los estudiosos, ¿no? O sea, filósofos y personas estudiosas que cobraban por estas clases, ¿no? Y eran muy caros. Él trató de tomar unos cursos de música y de acondicionamiento físico, pero por ahí se quedó, ¿no? Y trataba de trabajar con su papá, pero no lograba trabajar en el mármol, no le gustaba y no tenía mucha manera de hacerlo, ¿no? ¿Qué pasó en esa época? El oráculo de Delfos que les enseñé eran donde las personas iban a consultarse con los dioses y lo que podían hacer era que podían hacerle preguntas. Uno de los amigos de Sócrates fue a ese templo y pregunta a la pitonisa, ¿no? ¿Quién era la persona más inteligente del mundo? Resulta que la pitonisa contesta: el hombre más inteligente de todo el mundo es tu amigo Sócrates. Entonces ese amigo regresa a Sócrates para contarle el sucedido y Sócrates le dijo: ¿pero cómo? ¿O los dioses mienten o realmente soy el hombre más inteligente del mundo? Pero estaba seguro de que no era tan inteligente. Recordó entonces que había un maestro alrededor que decía que era muy inteligente. ¿Qué hizo? Reunió todo su ahorro y fue a hablar con ese hombre, ¿no? Con la certeza de que probaría que ese maestro era muy más inteligente que él. O sea, fue con la intención de ver de que la pitonisa se había equivocado, ¿no?, en lo que había dicho, ¿no? Y de casualidad escuchó horas y horas de las palabras del maestro. Con cada declaración del profesor, él le preguntaba por qué y cómo había aprendido. O sea, él cuestionaba a ese profesor. Y él descubrió que el maestro simplemente repetía lo que le habían enseñado. Se quedó bastante decepcionado, regresó a la casa y pidió dinero a su papá, porque quería consultarse con otro maestro muy más famoso, muy más inteligente, por lo que decían. Quizás me voy a ver con uno más inteligente para realmente ver que no soy el hombre más inteligente, ¿no? Su papá le dio parte de este dinero y se fue a ver con este otro maestro. Bueno, al llegar a la casa de ese maestro, todo se repitió. No tenía forma de probar nada de lo que decía y nunca había visto los hechos que contaba. O sea, Sócrates vio que él repetía y memorizaba lo que sus profesores le habían enseñado. Y como Sócrates era una mente que pensaba demasiado, pensaba mucho, cuestionaba mucho, esto para él no le satisfacía sus preguntas que tenía, ¿no? Entonces Sócrates se enojó y dijo: esa gente se hizo rica, o sea, porque cobraban por estas clases, ¿no? Simplemente repitiendo lo que les dijeron. Se quedó bastante frustrado, ¿no? Él llega a la conclusión de que que los maestros no aprendieran nada, sino que memorizaban lo que sabían. Él se fue a su casa y dijo: yo creo que el hombre más inteligente entonces realmente es mi papá, ¿no? Que hace todo ese trabajo en el mármol, que hace un trabajo bastante difícil, y se puso a observar a su papá.
Luego vio que su padre tallar la piedra y se dio cuenta de que era un trabajo repetitivo y que su padre y su abuelo lo habían enseñado y que no había nada de nuevo en lo que se hacía. O sea, empieza Sócrates a cuestionar qué sería de su vida, qué voy a hacer de mi vida. Voy a seguir lo que está haciendo mi papá, que sigue haciendo lo que hacía su abuelo, que es un trabajo manual repetido, ¿no? Eso no le satisfacía su interior, él quería más, ¿no? Él sentía que él necesitaba algo distinto. Entonces, vio de que ahí lo que hacía su papá más o menos no era lo que él necesitaba, pero siempre muy observador, ¿no? Entonces, viviendo con grandes filósofos, a cada vez que se encontraba con uno de ellos, un grupo de personas se reunía para ver de qué estaban hablando y luego con sus preguntas de por qué, cómo, demuéstrame, todos terminaban enojándose con él, ¿no? Por esa su manera indagativa. Y Sócrates demostró que el famoso filósofo no sabía muy bien de lo que estaba hablando. O sea, él indagaba tanto a los filósofos en las calles, cuando se reunían, de que los filósofos empezaron a molestarse con esta manera de él, ¿no? Con eso, un grupo de jóvenes empezó a seguirlo, varias y varias personas, y el número crecía cada vez más porque todos le pedían que le enseñara cómo llegó a ser tan listo. Porque él no había estudiado, porque su papá y su mamá eran personas sencillas. Entonces, ¿cómo que este joven, en esa época un joven, hacía tantas preguntas y cuestionaba a los sabios de la época, ¿no? Era como atrevido para su época, ¿no? Él también entonces dijo, déjame entonces observar qué hace mi mamá, ¿no? Y junto a su madre se puso a descubrir su verdadera función. Mira qué bonito. Se dice que un día lo llevaron con su madre para ayudar en un parto complicado. Comenzó a pensar en su trabajo. Ella no debía crear el bebé, solo ayudando a nacer y tratando de disminuir el dolor del parto. Al mismo tiempo, si ella no tomara el bebé, pronto terminaría muriendo y la madre también moriría. Entonces Sócrates empieza a filosofar de esta función que hacía su mamá. Como vemos que era una mente ya muy más adelantada, ¿no? Él empieza a pensar que él también, de cierto modo, era una partera. Porque él decía que el conocimiento estaba dentro de la persona y que él podía aprender por sí mismo y ayudar que naciera ese conocimiento y a tratar de aliviar el dolor por esta misma razón. Entonces él se compara al trabajo de su mamá y él entiende que el parto que él estaría haciendo en la humanidad en esa época era de sacar estas dudas y estos conocimientos de dentro de las personas y hacer nacer nuevas ideas, nuevos conceptos, ¿no? Y hasta hoy día las enseñanzas de Sócrates se conocen como mauética, que es una partera griega. Hasta por esto se pusieron este nombre en su manera de enseñar, ¿no? Bueno, Sócrates se queda muy famoso en toda la región, consiguió muchos discípulos y lo que pasa es que estos maestros empezaron a enojarse. ¿Por qué? Porque Sócrates hacía todo eso, pero no cobraba absolutamente nada. Las personas se reunían a su alrededor, hacíanle 1000 preguntas, él contestaba esas preguntas y hacía otras preguntas más. Y los filósofos que cobraban por estas consultas, por esos trabajos, empiezan a enojarse. ¿Por qué? Porque ya nadie más quería pagarles por los servicios, ¿no? Pero Sócrates creía que no era justo cobrar por algo de que no era de él, así como lo decía, ¿no? Y vamos a entender un poquito más eso, ¿no? ¿Qué pasó? Tuvieron una guerra, Sócrates fue para la guerra, regresó de la guerra y ahí continuó haciendo su trabajo. Él vivía por las calles, hablando con las personas y durante 30 años se quedó haciendo hasta que
los dominantes de la época, los gobiernos, ¿no? Y Roma empezaron a molestarse muchísimo por las ideas que él traía a la calle, ¿no? Entonces lo arrastraron diciendo de que él estaba llevando a las personas a descreer de los dioses, que tenía intención de destruir la ciudad, porque Sócrates se involucraba muchísimo en la parte, especialmente con los jóvenes, trayendo ideas, cuestionamientos políticos de la época, ¿no? Y eso empieza a incomodar muchísimo a las personas que dominaban toda esa parte de la ciudad. Entonces, cuando él es arrastrado, lo condenan y le dan una opción, ¿no? Cuando lo arrestan le dicen, tienes dos opciones. Una, aislarse y nunca más tener contacto con nadie, ¿no? Exilarse, así como dice, o cortaremos su lengua para que no hables más a las personas, ¿no? Y entonces, si escoges ninguna o el otra, y si escoges ninguna de las dos, la sentencia es la muerte. Bueno, Sócrates les dice, me dejas elegir entre dos cosas, una que sé que es horrible, que es vivir sin poder enseñar, y la otra que no sé, que es la muerte. Elijo pues el desconocido. Sócrates entonces fue obligado a tomar veneno, cicuta, ¿no? Y a morir en esta edad de 71 años. Otro pasaje muy interesante fue de que los amigos de Sócrates, cuando él fue arrestado, lo que hicieron fue que reuníranse todos esos seguidores, hicieron un plan para sacarlo del cárcel, ¿no? Entonces los amigos burlaron los que guardaban la celda, el cárcel donde él estaba, lograron agarrar las llaves, abrieron la puerta y fueron a ter con él diciendo, estás libre, vamos, huya, go, salga de acá, te estamos libertando. Y Sócrates muy tranquilamente sentado ahí aprovechó y dio una lección muy grande a estos discípulos de él, ¿no? No se paró de donde estaba. Cuando le indagaron, pero ¿por qué no haces nada? ¿Te quieres morir? Y Sócrates, ya muy conocedor del más allá, no tenía miedo de la muerte y realmente les dio una lección muy grande diciendo de que él estaría bien donde quiera que sea, y si esa era la voluntad de Dios, que así sería dicho. Entonces se fueron y él se quedó ahí y él siguió el plan y tomó el veneno de la manera que había que ser hecho en esa época, ¿no? Eso es para que veamos un poco esta figura magnífica que vivió en esta época. Y como dijimos, Sócrates no dejó absolutamente nada por escrito. Todas sus ideas, todos esos años hablando con las multitudes, hablando en las calles, quien trajo todo eso fue su amado discípulo, Platón. Platón nació 40 años después de Sócrates, pero él vino a dar continuidad y a poner por escrito todas las ideas de quien él llamaba de su maestro, ¿no? Muy interesante de que Platón fue el mayor discípulo y tenía 31 años cuando Sócrates desencarnó. Y Platón fue el que hizo la primera escuela de estudios, que es considerada la primera universidad del planeta, ¿no? En esa época. Ahora vamos a ver las ideas que traía Sócrates para nosotros. Resumen de la doctrina, y ponemos la doctrina de ambos, porque a pesar de haber venido antes, Platón vino para el apoyo completo durante gran parte de la encarnación de Sócrates, y todas esas ideas se trasladaron en lo que ponemos acá
En el Evangelio según el Espiritismo citamos muchas cosas que Sócrates hablaba en esa época. Una de ellas era: el hombre es un alma encarnada. Antes de su encarnación, el alma existía unida a los arquetipos primordiales, las ideas de lo verdadero, del bien y del bello. De ellas se separa al encarnar y, recordando su pasado, está más o menos atormentado por el deseo de volver a él. En el pasaje siguiente dice: el alma se extravía y se turba cuando se sirve del cuerpo para considerar algún objeto. Siente vértigo como si estuviera ebria, porque se apega a cosas que por su naturaleza están sujetas al cambio. Por el contrario, cuando contempla su propia esencia, se dirige hacia lo que es puro, eterno e inmortal. Y como es de la misma naturaleza, permanece ahí tanto tiempo como puede. Entonces su extravío cesa porque está unida a lo que es inmutable. Ese estado del alma es lo que se llama sabiduría. Vean qué interesante. En esa época Sócrates traía esta idea y hablaba con los jóvenes. Él hablaba de la existencia del alma. Él hablaba puramente de reencarnación, ¿no? Antes de su encarnación, la alma existía unida a los arquetipos primordiales. Él acá hace reconocimiento de el espíritu eternizado, ¿no? Y cuando el alma se extravía, se turba cuando se sirve del cuerpo. O sea, el proceso reencarnatorio, el olvido del pasado y todo ese proceso de reencarnación, él lo traía en su filosofía y hablaba en esa su época, ¿no? La persistencia del alma, ¿no? La influencia del cuerpo físico, la encarnación del espíritu. ¿Qué más hablaba? Él decía: si el alma es inmaterial, debe pasar después de esta vida a un mundo igualmente invisible e inmaterial. Del mismo modo que el cuerpo, cuando se descompone, vuelve a la materia. ¿Qué habla acá? Habla de la reencarnación, del desencarne y del regreso de nosotros como alma, como él decía, ¿no? Espíritus, a una nueva existencia. Él decía que solo que conviene distinguir bien el alma pura, verdaderamente inmaterial, que se alimenta como Dios de la ciencia y de las ideas, del alma más o menos manchada de impurezas materiales que le impiden elevarse hacia la divina, a lo divino, y la retienen en los lugares de su morada terrestre. Él habla del apego material, del espíritu, de nuestras impurezas, de la necesidad de purificar nuestra alma a través de la existencia física, ¿no? Y acá también él nos trae una idea de qué pasa del otro lado, ¿no? Del desencarne, de la erraticidad, de este periodo que el alma se queda como que en un turbillón de ideas, emociones, y que hasta que se da cuenta de todos estos todas estas imperfecciones que traemos, ¿no? Ese periodo de turbación que pasamos cuando regresamos a la patria espiritual. Hasta esto Sócrates hablaba a sus discípulos en esta época. Él dice, mira, que el cuerpo conserva los vestigios bien pronunciados de los cuidados que se han dispensado a los accidentes que experimentó. Lo mismo él dice sucede con el alma. Cuando ésta se despoja del cuerpo, lleva consigo las señales evidentes de su carácter, de sus aflicciones y las marcas que cada uno de los actos de su vida le dejaron. Entonces imaginemos una enseñanza tan profunda en una época donde
no tenía el chance de hablar de estas cosas y de hacer y de llevar estos cuestionamientos a los jóvenes, a las personas, a las multitudes, como él ha hecho durante toda su vida, dedicada realmente a cuestionar y a poner a la gente a pensar en todo esto que probablemente ninguno había parado para pensar en estas perspectivas del lado del alma, ¿no? Él dice, y por eso fue de que eligió no ir para el exilio o cortar la lengua, porque él estaba seguro de lo que iba a pasar con él en su desencarne. Él tenía esta seguridad de la sobrevivencia del alma y por eso se quedó tan tranquilo aceptando el momento. También como un gran ejemplo para todos estos discípulos que después, a través de estas enseñanzas, su ejemplo, su fuerza, siguieron hablando de su doctrina, ¿no? de sus enseñanzas. Él dice, si la muerte fuese la completa disolución del hombre, sería muy ventajosa para los malos. O sea, ya no, en esta época no aceptaba de que los malos y los buenos, todos vamos a morir y nada importa, es solamente una vida y puedes hacer lo que les da la gana y no tiene consecuencias. Entonces acá él dice, ¿no? Que no hay sentido, ¿no? De que entonces si la muerte libra a todos de sus pecados y de sus actos malos, que no hacía sentido para él que así fuera, ¿no? Aquí encontramos un punto capital confirmado hoy por la experiencia, es que de la alma no purificada conservamos las ideas, las tendencias y el carácter. O sea, como espíritus conservamos todo lo que hemos traído de todas nuestras encarnaciones, eso queda grabado en nuestro espíritu, eso no lo dejamos, eso se queda con nosotros en todas nuestras encarnaciones, vamos a llevando, ¿no? Las pasiones que vamos obteniendo, las vamos a dejando mientras vamos evolucionando, mientras moralmente vamos aprendiendo y creciendo como espíritus, y ahí sí vamos dejando estas cosas para atrás, ¿no? De la materia. Él decía que más vale sufrir una injusticia que cometerla. Eso está en nuestro cristianismo, en la idea del Cristo, ¿no? Que si alguien te hiere en una mejilla, ofrécete la otra. O sea, date tu otra fase, no devolver el mal con el mal. Eso ya era algo que Sócrates venía diciendo en sus plegarias por la calle. Él decía, nunca se debe devolver injusticia con injusticia, ni hacer mal a nadie, sea cual sea el daño que nos haya hecho. O sea, devolver el mal con el bien. Eran mensajes muy importantes y sabemos de esta época, ¿no? A preparar ese terreno, como hablamos anteriormente, para que después Jesús Cristo, que vino a traer estos mensajes de una manera mucho más fuerte en otra región, pero ahí ya vemos todo ese trabajo de preparación de terreno a través de este precursor, estos dos precursores tan importantes en la historia del espiritismo, ¿no? Del cristianismo, en la historia de la humanidad. Y él decía, por los frutos se conoce el árbol, porque él era un hombre que observaba mucho, y vamos a ver que él dice de que la naturaleza es una gran escuela. Entonces, él se utilizaba también de estas enseñanzas sencillas, de fácil entendimiento al pueblo, para traer estas ideas, ¿no? Y esta máxima tenemos en nuestro evangelio, justamente igualita así, por los frutos se conoce el árbol. Y él decía que también hay una disposición natural en cada uno de nosotros, que percibimos mucho menos nuestros defectos de los ajenos. O sea, miramos mucho más el mal en el otro de que en nosotros mismos. Y esto era lo que practicaba con su gente en la calle, con las personas, ¿no? Nuestro evangelio dice, veis la paja en el ojo de vuestro vecino y no veis la viga en vuestro. O sea,
Sócrates dijo algo, Jesús vino, reforzó todo eso que ya venía en estos mensajes de la época de Sócrates. Según Sócrates, los hombres que han vivido en la tierra se vuelven a encontrar después de la muerte y se reconocen. Podemos entender cuánta enseñanza, cuántos años hablando con la población de esta época, ¿no? Y cómo la gente se enojó con todas esas ideas, pero él logró hacerlas y Platón pudo ponerlas todas por escrito y traernos toda esa enseñanza, ¿no? Acá lo que él decía habla abiertamente de la reencarnación, habla de que vamos a reencontrar nuestros entes queridos después del pasaje para el mundo espiritual, ¿no? Y que nos reconocemos, porque una vez que él entendía y asumía la existencia, la preexistencia del alma, ahí se quedaba todo grabado y para él era muy sencilla esa explicación, ¿no? Y nuestro querido espiritismo nos demuestra justamente eso, ¿no? Que la muerte es una interrupción de la vida física material, pero que en tarea de espíritus seguimos, tenemos una continuidad y seguiremos en múltiples encarnaciones hasta que aprendamos la lección, ¿no? Y él dice que las grandes verdades son eternas. Pueden que no les gusten, puede que no les sigan, pero las verdades ellas seguirán porque ellas están eternizadas, ¿no? en la humanidad. Él decía cosas muy interesantes, ¿no? Llama el hombre vicioso y el amante vulgar que ama el cuerpo más que el alma. Entonces traía y hablaba mucho del amor. Él decía que el amor está en todas las partes, en la naturaleza, y nos invita a ejercer nuestra inteligencia. Se encuentra hasta en el movimiento de los astros. Regresemos en esa época, miremos a Sócrates y a tantos otros pensadores sentados en las calles, trayendo estos cuestionamientos a todas las personas, diciendo, miren las estrellas, miren los astros. ¿Creen que todo eso es por acaso, obra del nada? Todo hay. Y Pitágoras muchos años antes, con la matemática, trajo también muchas enseñanzas que le prepararon el terreno para que Sócrates después pudiera hablar de cosas que ya se conocían, ¿no? Invitaba a todos a mirar la naturaleza y a ver el amor de Dios justo en esta naturaleza que era algo que todos podían hacer, era de alcance de todos, no necesitaban tener propiedades, poses, dinero, no les cobraba por el trabajo, justo porque lo que él tenía era gratis y así gratuitamente le pasaba esa enseñanza a todo ese pueblo, ¿no? Él decía que el amor embellece la naturaleza con sus ricos tapices. Se engallana y fija su morada ahí donde encuentra flores y fragancias. Es también el amor el que da paz a los hombres, calma al mar, silencio a los vientos y alivio al dolor. Es muy lindo, ¿no? Muy linda esa parte porque viene a traer la enseñanza del amor. El amor que habrá de unir a los hombres con un lazo fraternal y una consecuencia de esa teoría de Platón acerca del amor universal como una ley de la naturaleza. Entonces Platón más tarde viene a reforzar mucho más en esa parte del amor, donde él decía que el amor universal era una ley de la naturaleza. Y una frase muy famosa, ¿no?, de Sócrates, que todos sabemos que él dice, ¿no?, que la sabiduría, él decía, solo sé que no sé nada. Eso enseña que la sabiduría de él consistía en creer que él no sabía nada, o que él sabía no era mucho. Trae una humildad de un espíritu muy preparado, que vino a sembrar
que vino a preparar ese terreno en esa época tan dura y tan difícil, ¿no? Y Platón viene a completar ese pensamiento de Sócrates y dice: procuremos antes, si es posible, hacerlas más honestas en sus palabras. Si no lo fueran, no nos preocupemos por ellas y solo busquemos la verdad. Procuremos instruirnos, pero no nos injuriemos. Lo que Platón acá quiere decir es que respetemos la idea y la opinión de los demás. Mantengamos nuestra verdad, no hay necesidad de pelear por una idea que alguien no acepte de ti. Manténgate en tu verdad y con eso estás bien. No hay necesidad de peleas, de injuriarse. Al contrario, instruirnos cada vez más para que esta verdad sea algo concreto. Bueno, amigos, como pueden ver, Sócrates y Platón comprendían perfectamente los diferentes grados de desmaterialización del alma. Insisten en la diferencia de situación que resulta para ellas de su mayor o menor pureza. Lo que ellos decían por intuición, porque todo en esa época lo decían por intuición divina, o sea, venían muy preparados, espíritus muy preparados, y el espiritismo lo prueba con numerosos ejemplos que pone al alcance de nuestra vida. Y eso está en El cielo y el infierno, en la segunda parte. Y acá, para finalizar la charla de hoy, me gustaría traer una reflexión muy bonita de León Denis, del libro Después de la muerte, que dice: recuerda que la vida es corta, lucha, por lo tanto, para lograr mientras puedas lo que viniste a lograr aquí, la verdadera mejora. Que tu espíritu deje esta tierra más pura que cuando entraste en ella. Piensa que la tierra es un campo de batalla, donde la materia y los sentidos continuamente acosan el alma. Corrige tus defectos, modifica tu carácter, refuerza tu voluntad, eleva-se por el pensamiento por encima de las vulgaridades de la tierra a contemplar el espectáculo luminoso del cielo. León Denis, el libro Después de la muerte. Y con esto, hermanos, finalizamos el estudio de hoy, deseando mucha paz y mucha luz a todos. En estos momentos, entonces, les invitamos para una prece de encerramiento, para que podamos finalizar el Evangelio de este día, rogando al Padre Mayor vuestra luz, vuestra protección, eternamente gratitud por estos momentos de estudio, de reflexiones, que nos llevan a viajar en el tiempo y entender con más profundidad el amor de Jesús por nuestro planeta, el plan mayor que existe por detrás de todo lo que vivimos, el amparo de Dios, la ayuda que recibimos diariamente en nuestras vidas, gratitud por este evangelio de amor que Allan Kardec nos codificó y nos facilitó. Estudiemos, hermanos, este evangelio, pero acima de todo, practiquemos este amor que nos trajo Jesús, para que podamos cada vez más caminar en dirección a Él. Estamos amparados, estamos recibiendo todo el auxilio para que podamos seguir en nuestra jornada evolutiva hacia tornarnos mejores personas. Siendo así,
Agradecemos una vez más por toda ayuda, por todas las bendiciones recibidas en toda nuestra vida. Llevamos el pensamiento hasta Dios nuestro Padre y damos gracias una vez más por estos momentos que son muy importantes en nuestras vidas. Siendo así, Señor, con mucha humildad y respeto, pedimos permiso para finalizar el estudio de hoy del Evangelio. Que así sea.